Chloe Thorne entró en Sentinel Bioformulations en una lluviosa mañana de lunes en Portland como si fuera la dueña de toda la manzana. En cierto modo, ella realmente creía que lo era. La observé desde el pasillo de cristal fuera de la sala limpia principal, donde había pasado las últimas 2 horas calibrando nuestras balanzas electrónicas de alta precisión. Ella rondaba los 30 y tantos años, vestía una chaqueta azul marino hecha a medida que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca sobre mi casa en Hillsborough. Sostenía un teléfono caro en una mano, tecleando con uñas manicuradas, y caminaba con la confianza desenfadada y arrolladora de alguien que nunca había tenido que luchar por un ascenso, ni preocuparse por los gastos básicos de los servicios públicos. Era la nuera del director ejecutivo. Se había casado con Julian Thorne, el hijo del director ejecutivo, hacía solo 8 meses en una lujosa ceremonia en el Valle de Napa, y ahora, sin una sola hora de formación en bioquímica, formulación farmacéutica o fabricación estéril, estaba dirigiendo nuestras operaciones. Mi nombre es Stephen Gabel. Tenía 54 años cuando esto sucedió, una edad en la que la mayoría de los ejecutivos corporativos comienzan a verte como una carga costosa, en lugar de una fuente de profundo conocimiento institucional. Me uní a Sentinel Bioformulations hace 19 años como un químico de formulación junior, cuando la compañía era solo un pequeño laboratorio con 6 empleados que trabajaban en un almacén reconvertido. Quiero que entiendan cómo se ven 19 años desde el interior de una sala limpia farmacéutica. No parece mucho tiempo cuando te apasiona la ciencia. Se siente como una sucesión de martes ajetreados, una neblina de lotes exitosos, pruebas de estabilidad fallidas y largas noches solucionando problemas con los equipos, y de repente te miras en el espejo y te das cuenta de que una gran parte de tu vida ha pasado. Pero amé cada minuto, porque hacíamos algo que importaba. Formulábamos productos farmacéuticos especializados para pacientes en la región de Oregón que no podían acceder a medicamentos estándar. Hacíamos formulaciones líquidas personalizadas para pacientes pediátricos en VEN que no podían tragar pastillas, cremas transdérmicas especializadas para el manejo del dolor para pacientes de edad avanzada en Klamath Falls, y dosis únicas sin alérgenos para personas en pueblos costeros que no tenían a dónde más recurrir. Eran pacientes con enfermedades metabólicas raras, niños con alergias severas a los aglutinantes estándar y pacientes de cuidados paliativos que necesitaban dosis precisas y personalizadas para manejar sus últimos días con comodidad. Para nosotros, un lote no era solo un número en un libro de contabilidad, era un salvavidas para alguien cuyo nombre a menudo conocíamos. Recuerdo haber pasado 3 días en el laboratorio desarrollando una suspensión específica sin conservantes para una niña de 4 años en Eugene, que tenía una reacción potencialmente mortal a las soluciones comerciales estándar. Cuando haces ese tipo de trabajo, no te importan las largas horas ni el olor a productos químicos. Te importa obtener la dosis correcta, hasta el microgramo. Esa era la compañía a la que me uní cuando tenía 35 años. Esa era la compañía a la que le había entregado mi vida. Pero a Chloe Thorne no le importaban los pacientes, ni la ciencia, ni la delicada química de la formulación. Fue nombrada directora de operaciones en marzo. No hubo una oferta de trabajo, ni un proceso de entrevistas, ni un anuncio al personal. Una tarde, la directora de operaciones saliente, una mujer maravillosa llamada Sara que había sido mi mentora durante más de una década y tenía un profundo respeto por el laboratorio, empacó silenciosamente su escritorio y se fue. A la mañana siguiente, Chloe tenía la oficina de la esquina de Sara, su plaza de aparcamiento reservada y una placa con su nombre nueva y brillante en la puerta, que alguien había instalado durante la noche. Cuando le pregunté a la gerente de Human Resources si había habido algún proceso de selección, o si habían considerado candidatos internos, ella evitó mi mirada, miró su pantalla y dijo que el puesto se cubrió internamente. Le dije que Chloe nunca había trabajado en un laboratorio farmacéutico en su vida, y que no sabía la diferencia entre un ingrediente activo y un aglutinante. La gerente de Human Resources suspiró, hizo clic con el ratón y dijo que Chloe tenía un título en gestión hotelera y había dirigido un resort boutique en Colorado. Esperé a que me dijera que era una broma. Simplemente me preguntó si tenía alguna otra pregunta y, cuando negué con la cabeza, volvió a su trabajo. La primera reunión de todo el personal que Chloe dirigió fue en abril.
Se paró frente a la pizarra blanca al frente de la sala de conferencias y nos dijo que Sentinel había estado operando con una mentalidad de escasez. Dijo que quería cambiarnos hacia una cultura de crecimiento primero. Usó la palabra pivotar 4 veces en 11 minutos. Lo sé porque anoté las marcas en mi cuaderno. Habló de escalar los ingresos, optimizar los puntos de contacto con el cliente y aumentar la eficiencia. No mencionó a los pacientes ni una sola vez. No mencionó la seguridad, la tolerancia de las formulaciones, ni el hecho de que nuestros productos iban directamente a los cuerpos de personas enfermas. Uno de nuestros técnicos de formulación senior, un hombre tranquilo llamado Kate que había estado con Sentinel durante 20 años y tenía un historial de seguridad impecable, levantó la mano. Preguntó sobre los nuevos objetivos de producción que Chloe había enviado. Los objetivos exigían que aumentáramos nuestra producción de lotes en un 40% en 6 meses. Kate explicó que con nuestra capacidad actual de la sala limpia, y el tiempo requerido para los ciclos adecuados de esterilización y calidad del aire, ese cronograma haría imposible garantizar condiciones estériles. Chloe le dedicó una sonrisa condescendiente. Le dijo que ese era el tipo de mentalidad fija de la que nos estábamos alejando. Kate me miró, y yo miré a Kate. Ambos sabíamos lo que eso significaba, y ambos guardamos silencio. Pero la preocupación en el laboratorio era real. Durante las siguientes semanas, la atmósfera cambió de un laboratorio enfocado y tranquilo a una planta de fábrica de alta presión, donde la velocidad se valoraba por encima de la precisión, y cualquier mención de la seguridad se trataba como una resistencia al progreso. Nos obligaron a procesar lotes uno tras otro, sin dejar casi tiempo para que nuestros equipos se enfriaran o para que nuestros técnicos realizaran las limpiezas requeridas a mitad de turno. Para junio, la presión en el laboratorio había alcanzado un punto de ebullición. Yo había presentado 3 informes detallados por escrito al equipo de operaciones sobre los peligros del nuevo cronograma de producción. En estos informes, detallé cómo los rápidos tiempos de respuesta estaban llevando a ciclos de desinfección inadecuados para nuestras campanas de formulación. El primer informe, en junio, señaló que los autoclaves de la sala limpia se estaban cargando más allá de su capacidad volumétrica certificada para cumplir con el aumento del 40% en la producción de lotes, creando puntos fríos donde las bacterias podían sobrevivir al proceso de esterilización. El segundo informe, en julio, detalló cómo los sensores de temperatura y humedad en la sala limpia fluctuaban más allá de los parámetros aceptables, porque el sistema BAC no tenía descanso entre ciclos, arriesgando una contaminación por hongos en nuestros compuestos líquidos. El tercer informe, en agosto, advirtió que los proveedores de productos químicos crudos estaban siendo cambiados por fuentes más baratas y no verificadas para reducir costos, lo cual violaba nuestras directrices internas de seguridad. Cada informe fue recibido con un breve correo electrónico automatizado diciendo que mis comentarios habían sido recibidos y archivados. En julio, Chloe reorganizó la estructura de informes de garantía de calidad. En lugar de reportar al director técnico independiente, el gerente de garantía de calidad ahora tenía que reportar directamente a Chloe. Era un enorme conflicto de intereses y una violación del espíritu de las directrices de formulación de la FDA bajo la sección 503A. Ella quería asegurarse de que cualquier retraso en los lotes causado por pruebas de calidad fallidas pudiera ser anulado por su oficina para cumplir con los objetivos de envío mensuales. Si un lote mostraba una estabilidad dudosa, no quería que se retuviera para pruebas. Quería que se empaquetara y se enviara. Para agosto, Chloe fue un paso más allá. Decidió eliminar el proceso de aprobación y verificación previo al lote. Este era un protocolo de verificación crítico que nuestra jefa de formulación retirada, la doctora Evelyn Sinclair, había creado 15 años antes, después de que un error de mezcla casi enviara a un paciente al hospital. La doctora Sinclair se había jubilado hacía 2 años, y yo era la única persona que quedaba que entendía completamente los modelos matemáticos detrás de ese protocolo de verificación. Había pasado 3 años trabajando con ella para refinarlo, contrastándolo con los estándares de seguridad estatales hasta que estuvo lo más cerca posible de la perfección. Requería una verificación de doble firma de todos los pesos y niveles de pureza de las materias primas antes de que se pudiera mezclar un compuesto. Era nuestro escudo contra el error humano.
Chloe llamó al protocolo burocracia heredada que ralentizaba la producción. Yo lo llamé lo único que mantenía a nuestros pacientes seguros. Intenté explicárselo en una breve reunión, pero me dijo que necesitábamos confiar en los sistemas automatizados y que mis preocupaciones estaban desactualizadas. Dijo que en el panorama farmacéutico moderno, la velocidad de llegada al mercado era la métrica más importante, y que nuestros competidores nos estaban dejando atrás debido a nuestros lentos procesos de verificación. Me dijo explícitamente que mi función era facilitar el crecimiento, no actuar como un cuello de botella. Luego llegó septiembre. Fui llamado a su oficina a las 9:14 de la mañana de un lunes. Recuerdo la hora exacta porque, en ese momento, estaba revisando un lote complejo de medicación pediátrica para la tiroides y tuve que pasarle mis cálculos a Kate. Caminé por el pasillo con mi bata de laboratorio todavía en el brazo, sintiendo un nudo frío en el estómago. Chloe estaba sentada detrás del antiguo escritorio de Sarah. Había redecorado la habitación. Las fotos de la familia de Sarah y las pinturas de paisajes de la costa de Oregón habían desaparecido. En su lugar, había una lámina enmarcada enorme que decía, «Disrumpir o ser disrumpido». No me pidió que me sentara. Miró su portátil, luego me miró y dijo, «Stephen, quiero ser sincera contigo. Esto no es personal». Cada vez que alguien dice esas palabras, siempre es profundamente personal. Me dijo que Sentinel estaba experimentando una realineación estructural para optimizar las operaciones. Dijo que mi puesto como químico principal de formulación quedaba suprimido, y que mis funciones serían absorbidas por el personal junior y los sistemas automatizados. Me entregó un sobre blanco y dijo que Human Resources había preparado mi paquete de indemnización, que incluía 3 meses de salario a cambio de firmar un acuerdo de liberación estándar. Añadió que era libre de usar el resto del día para empacar mi escritorio. Miré el sobre. Miré a esta mujer que había estado en la compañía menos de un año, que no sabía la diferencia entre una suspensión y una solución, despidiéndome después de 19 años de servicio. Había trabajado noches, fines de semana y festivos para mantener esta compañía a flote. Había formado a cada químico en el edificio. Había diseñado los protocolos de seguridad que protegían nuestras licencias. La miré a los ojos y le dije, ¿eres consciente de las cláusulas de cesión de propiedad intelectual en mi contrato de trabajo original de 2006? Me dedicó una sonrisa petulante y despectiva. Dijo, Human Resources ha revisado todos los contratos, Stephen. Todo está en orden. Somos dueños de todos los procesos utilizados en esta instalación. Se te pagó por desarrollarlos, y pertenecen a Sentinel. Asentí lentamente. Recogí mi bata de laboratorio de mi silla. Dije, que tengas un buen día, Chloe. Volví a mi oficina. No discutí. No grité. Empaqué mis objetos personales en una pequeña caja de cartón, mi foto familiar, un pequeño cactus que había mantenido en el alféizar de mi ventana durante 6 años y mi taza de café favorita. Me despedí de Kate, que parecía devastado y me dio un silencioso apretón de manos. Salí del edificio a las 10:48 de la mañana, cargando mi caja. No lloré. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar tu ira solo hace que tus oponentes se sientan poderosos. Conduje a casa en absoluto silencio, viendo la lluvia golpear contra mi parabrisas, pensando en los 19 años que acababa de dejar atrás en una caja de cartón. Aparqué en la entrada de mi casa en Hillsborough, me senté en mi coche durante 30 minutos y simplemente escuché el motor enfriarse. Lo que no le dije a Chloe, y lo que decidí dejar que descubriera por su cuenta, era un detalle que se remontaba a mis días universitarios. En 2003, yo tenía 31 años y estaba terminando mi investigación postdoctoral en química farmacéutica en la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis. Pasaba mis días en un pequeño y polvoriento laboratorio en el tercer piso del edificio de ciencias, rodeado de espectrómetros y vasos de precipitados de vidrio. Para mi proyecto de tesis, desarrollé un protocolo de prueba de estabilidad único para formulaciones líquidas multicompuesto. Resolvía un problema importante en cómo los pequeños laboratorios de formulación medían la vida útil y la consistencia de los medicamentos personalizados,
particularmente cuando los ingredientes activos tenían diferentes tasas de degradación y tendían a descomponerse cuando se mezclaban. Mi asesor académico había reconocido el valor comercial de la investigación y me instó a proteger el trabajo. Pasé 14 meses después de la graduación refinando los modelos matemáticos, realizando pruebas de cromatografía líquida y redactando los parámetros de seguridad. A principios de 2005, presenté una solicitud de patente a mi nombre de nacimiento, Stephen Albrecht. La patente fue concedida en 2006 como la patente de E.U. Número 7-894-123. Cubría el algoritmo específico y el ciclo de pruebas químicas utilizados para verificar que las fórmulas multicompuesto permanecieran estables durante al menos 90 días. A finales de 2006, conocí a mi esposa, Emily Gabel. Cuando nos casamos, decidí tomar legalmente su apellido. Su padre era un respetado carpintero local que había fallecido de cáncer, y como Emily era hija única, para su familia era importante mantener el apellido Gabel. Cambié legalmente mi nombre de Stephen Albrecht a Stephen Gabel en el Tribunal del Condado de Washington. El tribunal era un tranquilo edificio de ladrillo, y recuerdo que el secretario nos felicitó mientras firmaba los papeles. Emily tenía lágrimas de alegría en los ojos, porque preservar el nombre de su padre significaba mucho para su familia. Fue un simple paso legal, pero tuvo consecuencias importantes años después porque, en la prisa por empezar una nueva vida, un nuevo matrimonio y un nuevo trabajo, nunca actualicé el nombre en el registro de la patente. Permaneció registrado bajo mi nombre de nacimiento, Stephen Albrecht, en la base de datos federal de patentes. En 2009, nuestro antiguo director ejecutivo, George Miller, buscaba una mejor manera de probar la estabilidad de nuestros compuestos para satisfacer a los reguladores estatales, que estaban endureciendo las normas sobre medicamentos personalizados. Hizo una búsqueda en el registro de patentes y encontró el protocolo de estabilidad de Albrecht. No tenía idea de que Stephen Albrecht era el Stephen Gabel que trabajaba en su laboratorio, hasta que leyó los detalles y reconoció la metodología. George me llamó a su oficina. Nos reímos de la diferencia de nombres, y luego nos sentamos y negociamos un acuerdo de licencia formal. Sentinel acordó pagarme una tarifa de licencia para usar el protocolo de Albrecht en sus operaciones diarias. La renovación de 2012 se negoció durante una escasez regional de medicamentos, donde Sentinel tuvo que expandir rápidamente la formulación de suspensiones pediátricas para el dolor, y el protocolo fue vital para la distribución. La renovación de 2016 ocurrió después de que la Junta de Farmacia del Estado de Oregón realizara una inspección sorpresa y citara a nuestros competidores por inestabilidad de los compuestos, mientras que Sentinel pasó sin una sola infracción gracias a mi protocolo. Renovamos el acuerdo de nuevo en 2021. Era un contrato privado entre Sentinel Bioformulations y Stephen Albrecht. La licencia actual expiraba el 31 de diciembre de este año, solo 4 meses después de que Chloe me despidiera. Cuando llegué a casa, no entré en pánico. Me senté en mi porche, bebí un vaso de agua y llamé a mi abogada de patentes, Joanne Fletcher. Joanne había manejado la solicitud de patente original en 2005 y conocía toda mi historia. Era una abogada aguda y directa que tenía su oficina en el centro de Portland. Consultó el registro de patentes, confirmó que la patente estaba activa y era de mi total propiedad, y revisó el acuerdo de licencia de Sentinel. También investigó las regulaciones estatales y descubrió que la licencia de operación de Sentinel de la Junta de Farmacia del Estado de Oregón dependía del uso de un protocolo de prueba de estabilidad aprobado, y que habían listado el protocolo de Albrecht como su único método aprobado. Si perdían la licencia para usar el protocolo de Albrecht, estarían automáticamente violando su licencia de la Junta de Farmacia Estatal. Cuando le expliqué que Chloe me había despedido sin mirar los acuerdos de patente, Joanne soltó una breve risa. Dijo, Stephen, están operando con una licencia que expira en 4 meses, y acaban de despedir al propietario real de la patente. No tienen ningún derecho legal a usar tu metodología una vez que se acabe el tiempo, y todo su software de producción está construido sobre ella. Le dije que había advertido a Chloe sobre las cláusulas de propiedad intelectual, pero que ella me había ignorado. Joanne dijo, bueno, está a punto de recibir una lección muy cara sobre derecho de propiedad intelectual.
Esperemos hasta noviembre, y luego enviaremos nuestra notificación. Pasé los 2 meses siguientes trabajando en mi jardín, leyendo libros y pasando tiempo con Emily. Era la primera vez en 19 años que no tenía que preocuparme por los números de lote, las fallas de los equipos o las auditorías regulatorias. Sentí una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero sabía que la tormenta se avecinaba para Sentinel, y quería estar preparado cuando golpeara. Pasaba mis mañanas bebiendo café y viendo caer las hojas de otoño en mi patio trasero, sabiendo que mi silencio era el arma más poderosa que tenía. A finales de noviembre, Juanne envió una carta formal al departamento legal de Sentinel y al director ejecutivo, Gerald Thorne. La carta era simple, profesional y completamente devastadora. Indicaba que el acuerdo de licencia para el protocolo de estabilidad de Albrecht, patente de EU. Número 7-894-123, expiraría el 31 de diciembre, y que el titular de la patente, Stephen Albrecht, no tenía la intención de renovar el acuerdo bajo los términos actuales. La carta advertía explícitamente que cualquier uso continuado del protocolo en la fabricación, el software o los informes de cumplimiento de Sentinel después del 31 de diciembre constituiría una infracción deliberada de patente, bajo el título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 271. Adjuntaba el certificado de patente original, el contrato de licencia de 2009 y todos los acuerdos de renovación posteriores. El pánico en las oficinas ejecutivas fue inmediato. Kate me envió un mensaje esa tarde, diciendo que el equipo legal había pasado 4 horas en una reunión a puerta cerrada con el director ejecutivo. Dijo que la gente corría de un lado a otro, buscando mis antiguos archivos. La razón de su pánico era simple. El protocolo de estabilidad de Albrecht no era solo un proceso secundario. Durante 19 años, lo habíamos integrado en el software central de nuestra maquinaria de formulación. La maquinaria de formulación era operada por un sistema PLC de Siemens automatizado, que tenía los cálculos de estabilidad codificados en su firmware. Sin mis coeficientes de calibración patentados, que estaban licenciados bajo el protocolo de Albrecht, el sistema marcaría un error y se negaría a iniciar el ciclo de mezcla. Este bloqueo de seguridad era requerido por nuestro registro de la FDA. Sin ese protocolo en funcionamiento, no podían verificar la seguridad de sus lotes de alto riesgo. Bajo las regulaciones federales, no podían liberar ni una sola botella de medicamento formulado a los pacientes sin esa verificación. Si dejaban de usar el protocolo, tendrían que cerrar toda su línea de producción, contratar consultores externos para escribir un nuevo protocolo, probarlo durante meses y esperar la aprobación estatal. Ese proceso les costaría millones de dólares y destruiría su reputación. El bloqueo de seguridad era un escudo regulatorio. Si las matemáticas de estabilidad no están validadas, la FDA trata la instalación como un sitio de fabricación no aprobado, lo que conlleva incautaciones inmediatas de productos. Chloe Thorne intentó contraatacar. Se negó a creer que Stephen Gabel era Stephen Albrecht. Le dijo al equipo legal que Stephen Gabel era solo un ex empleado resentido tratando de extorsionarlos. Incluso intentó contratar a un ingeniero de software local de Portland para eludir el bloqueo de software en el PLC de Siemens. Sin embargo, el ingeniero rechazó el trabajo, señalando que modificar un software de seguridad patentado sin el permiso del titular de la patente violaría la Ley Federal de Derechos de Autor bajo 17 USC sección 106, y lo expondría a una inmensa responsabilidad personal. Chloe luego presentó un documento de mi expediente de empleado, afirmando que era un acuerdo que yo había firmado en 2006 que transfería toda mi propiedad intelectual personal a la compañía. Juanne Fletcher examinó el documento que Chloe proporcionó. Era una versión mal alterada de mi contrato de trabajo original, con una firma falsificada en la página del anexo de propiedad intelectual. Chloe había usado un editor de PDF para pegar mi firma de una evaluación de desempeño reciente en el antiguo documento de 2006. La falsificación fue fácilmente detectada. La página de la firma tenía una tenue marca de agua digital de un software de escáner que no se lanzó hasta 2018, mientras que el documento supuestamente se firmó en 2006. Además, la página falsificada estaba impresa en papel moderno de gramaje 24 y blanco brillante, que Sentinel solo comenzó a comprar en 2022,
mientras que nuestros registros originales de 2006 estaban todos impresos en papel antiguo de gramaje 20 y color blanquecino. La firma no coincidía con mi caligrafía de esa época, y la fecha en el anexo era de un año en el que ni siquiera usaba legalmente el apellido Gabel. Joanne envió una respuesta devastadora a los abogados de Sentinel. Señaló que, bajo los estatutos revisados de Oregón, sección 165.013, falsificar un documento corporativo es un delito grave de clase C. También explicó que, bajo el derecho contractual establecido de los CEU, un documento falsificado es nulo ab initio, lo que significa que es completamente inválido desde el momento de su creación y no puede ser ejecutado. Les advirtió que si intentaban presentar este documento falsificado en un tribunal, presentaríamos inmediatamente cargos penales contra la persona que lo produjo, y buscaríamos el triple de los daños por infracción deliberada de patente bajo la sección 284. Ese fue el punto de inflexión. Los abogados externos de Sentinel le dijeron a Gerald Thorne que no tenían defensa legal. Si iban a juicio, perderían, y la compañía estaría arruinada. La amenaza de cargos penales y el triple de los daños bajo la sección 284 hizo que el equipo legal de Sentinel se paralizara. Aconsejaron a Gerald que tenían que llegar a un acuerdo conmigo, sin importar el costo, porque sin mi patente, la compañía no podría operar legalmente ni un día más después del 31 de diciembre. Se enfrentaban a un cierre completo de su operación de $94 millones. A principios de enero, celebramos una reunión en una sala de conferencias en el centro de Portland con vistas al río Willamette. Yo me senté a un lado de la mesa con Joanne Fletcher. Al otro lado se sentaron Gerald Thorne y nuestro nuevo director técnico, el Dr. Neil Hailen, que había sido contratado de un hospital de investigación en Seattle. Chloe Thorne no estaba en la sala. Me dijeron que la junta directiva le había prohibido asistir a las reuniones. Gerald Thorne parecía cansado. Era un hombre de 60 y tantos años, y había construido esta compañía con sus propias manos antes de entregar las operaciones a su nuera. Me miró y dijo: Stephen, lamento cómo se manejaron las cosas. Chloe intentó moverse demasiado rápido, y cometió un error masivo. Lo miré y le dije: Gerald, pasé 19 años construyendo los sistemas de seguridad en Sentinel. No quería que esta compañía fracasara, y no quiero que los pacientes sufran. Pero no seré tratado como una partida en una hoja de cálculo por alguien que no sabe nada de farmacia. El Dr. Hailen, el nuevo director técnico, intervino. Era un investigador muy respetado que había leído mis artículos publicados sobre la estabilidad de los compuestos. Le explicó a Gerald que intentar hacer ingeniería inversa o reemplazar el protocolo de Albrecht llevaría al menos 18 meses y más de $2 millones en pruebas de validación clínica, tiempo durante el cual Sentinel tendría que suspender todas las operaciones. Le dijo a Gerald que mi protocolo era el estándar de oro para la seguridad en la formulación, y que las soluciones alternativas eran legalmente imposibles. Negociamos durante 2 días. El acuerdo final fue una victoria completa. Firmamos un nuevo contrato de licencia para el protocolo de estabilidad de Albrecht, pero esta vez, la tarifa de licencia se incrementó 5 veces la tasa anterior, llevando el royalty anual a $80.000 más una porción de los ingresos por lote, junto con un pago retroactivo único de $40.000 por el periodo que trabajamos sin contrato. Sentinel también acordó contratarme como consultor independiente por una tarifa de $150.000 al año, estructurada como un honorario mensual de $12.500, para supervisar los protocolos de seguridad y realizar auditorías mensuales. Pero mi condición más importante era sobre la seguridad del laboratorio. Exigí que los protocolos de verificación previos al lote que habíamos desarrollado con la doctora Sinclair se restablecieran por completo como una parte permanente y no negociable de los procedimientos operativos. El Dr. Hailen aceptó de inmediato. En cuanto a Chloe Thorne, la junta directiva la obligó a renunciar en febrero. Su intento de eludir el control de calidad, sus intentos de eludir los bloqueos de seguridad en violación de las normas de la FDA y su falsificación del contrato habían expuesto a la compañía a una responsabilidad legal extrema.
La Junta dejó claro que sus acciones representaban un claro incumplimiento del deber fiduciario hacia la corporación y sus accionistas, y amenazaron con demandarla si no se retiraba discretamente. Se fue de Portland unas semanas después. En marzo, fui invitado a hablar en el Simposio Farmacéutico del Noroeste del Pacífico en Seattle. El tema de mi charla fue la protección de la propiedad intelectual y el valor de la memoria institucional en las farmacias de formulación. Me paré frente a 300 profesionales y hablé sobre mi experiencia. Les dije que cuando una compañía trata a sus empleados a largo plazo como gastos en lugar de activos, pierden el conocimiento mismo que mantiene seguro su negocio. Kate estaba en la audiencia. Había viajado desde Portland para apoyarme. Después, tomamos un café y me dijo que el laboratorio había vuelto a su ritmo normal y seguro. El nuevo director técnico les había comprado nuevos equipos de seguridad y realmente escuchaba sus preocupaciones. Gerald Thorne firmó el contrato final con una expresión de silencioso arrepentimiento, recordando cuando me contrató por primera vez y cómo la compañía había perdido el rumbo cuando comenzó a centrarse solo en los números. Me estrechó la mano cálidamente y admitió que la lealtad familiar no debería haberlo cegado a las realidades operativas. Dijo que se alegraba de tenerme de vuelta, aunque fuera como consultor. Ahora tengo 55 años. Trabajo desde la oficina de mi casa, revisando lotes de formulación para Sentinel y otras 2 farmacias regionales que licencian mi protocolo. También estoy trabajando en una nueva metodología de prueba con la Universidad Estatal de Oregón y, esta vez, mi nombre está claramente escrito en cada uno de los documentos. La semana pasada, recibí un pequeño sobre por correo de una familia en Klamath Falls. Dentro había una tarjeta de una madre cuyo hijo tiene una rara alergia a los compuestos. Me agradecía por asegurarme de que su farmacia local pudiera continuar produciendo su medicación de manera segura y consistente. Guardé la tarjeta en mi escritorio, justo al lado de la fotografía de mi familia y mi taza de café favorita. Algunos títulos corporativos son temporales, pero el valor de tu trabajo, y el nombre que le pones, es permanente. Es lo único que realmente perdura en esta industria, y me alegro de haber luchado para protegerlo.